Una vez que recibimos Samuel y yo instrucciones del general Obregón de trasladarnos a San Luis Potosí y poner al ingeniero Rafael Corral, alias el Gato Curiel, como gobernador interino, sustituto, porque el Manco no dejó entrar a Rafael Nieto. Juntamos a los candidatos a diputados que habían figurado en la planilla nietista, los reunimos en la legislatura y estos, encabezados por mi primo, el licenciado José Santos Alonso, declararon, entre comillas, formalmente gobernador a Nieto, de quien Samuel llevaba un pliego en el que pedía licencia por tiempo indefinido. Y empezó en funciones aquel gobierno obregonista santista con Curiel. A los pocos días, el general Pablo González, a quien ya le había comido todo el mandado político y militar, el general Obregón, volteándole a todos o casi todos sus generales adeptos, se trasladó a Monterrey con las tropas de los generales Jesús M. Guajardo y un coronel Villarreal, muy valiente, con sus respectivos batallones. Ahí, en Monterrey, se les incorporó el valiente entre los valientes general Carlos Osuna. No confundirlo con mi ex socio y amigo de la Agencia Aduanal y de Vapores, Carlos Félix Osuna, que nunca tomó las armas. Pablo se levantó en armas contra el gobierno que oficialmente encabezaba de la Huerta, pero que realmente manejaba el general Obregón, y atacó con Osuna, Guajardo y Villarreal a las tropas leales al obregonismo que había en Monterrey, que por cierto eran en mucho menos número que los gonzalistas sublevados, y ya casi tenían dominada la plaza cuando llegó el general Arnulfo R. Gómez, que fue jefe de todos nosotros en el levantamiento obregonista en las Tres Huastecas y en Tamaulipas. Llegó Pablo Gómez con 2 batallones de yaquis, se echó encima de los sublevados por retaguardia, los cercó y agarró prisioneros a los generales Jesús Guajardo e Irineo Villarreal, habiéndose salvado el general Carlos Osuna. Pablo González había dirigido la sublevación desde su casa y cuando Arnulfo R. Gómez tenía totalmente dominada la situación, mandó buscar a Pablo y lo aprendieron en el sótano de su casa, donde estaba escondido. Hasta para eso era pendejo don Pablo. Le formaron consejo de guerra y lo sentenciaron a muerte, pero el Manco, en un rasgo despectivo y para acabar con don Pablo, más que si lo hubiera fusilado, le perdonó e hizo declaraciones diciendo que ese señor, ex general, quedaba dado de baja por indigno y por cobarde, y que como no significaba ningún peligro, quedaba en libertad. Pablo González se fue para Estados Unidos, en donde puso una casa de cambio con el dinero que tenía. Menciono estos hechos en los que yo no tuve ninguna participación, porque cuando estalló el levantamiento gonzalista, se levantó en la Huasteca, en su rancho San José del Tinto, con bandera gonzalista, nuestro acérrimo enemigo, el general Manuel S. Lárraga, alias El Gacho, e inmediatamente nos trasladamos a las órdenes del general Samuel M. Santos, que era el comandante militar, a Villa Guerrero, hoy Tamuín, para abatir a Lárraga. Las tropas que llevaba Samuel se componían de 2 regimientos, uno al mando del general César Felipe Moya y el otro al mando del general Horacio Lucero. Moya llevaba de segundo a nuestro primo el coronel Francisco C. Santos, quien era muy valiente, conocía muy bien el terreno y odiaba a Lárraga. Cuando llegamos a la entonces Villa Guerrero, la señora Manuela Horta, viuda de Lárraga, madre de Manuel, mandó llamar a su casa a Samuel. Quiero decir que antes de la revolución nuestras familias eran amigas. Samuel, con todo respeto y atención, fue a ver a doña Manuelita, que así la llamábamos,
y se puso a sus órdenes. ¿Por qué van a batir al niño? Así llamaba ella a su bandidazo hijo Manuel. Y Samuel le contestó: porque se acaba de levantar en armas contra el gobierno, y yo soy el comandante militar del estado. Si usted manda un correo diciéndole que se rinda pronto e incondicionalmente, no será batido. Le disolveré sus fuerzas y a él me lo llevaré a México a presentar, sin que vaya en calidad de preso. Pero para esto Braulio Romero, nuestro primo, que entonces era teniente coronel, retirado, muy conocedor de los hombres y de la región, y sobre todo de Larraga, le aconsejó a Samuel que para no darle mucho tiempo a Larraga a que preparara su defensa en San José del Tinto, pasáramos la caballada y la tropa primero, por el estero que se deriva del río Choy, en las orillas del pueblo, y después esa misma noche pasáramos al río Tamuín, un poco arriba de la puntilla de Moctezuma, y así, aprobando todos el movimiento ideado por Braulio, ejecutamos todo con éxito. Con el correo que le mandó doña Manuela a su hijo Manuel, iba también un pliego de Samuel en que le ofrecía garantías y le participaba que el movimiento gonzalista en Monterrey había fracasado y don Pablo había caído prisionero. Yo iba fungiendo como jefe de Estado Mayor de Samuel, aunque ya me había retirado del ejército. Larraga recibió el correo y lo contestó verbalmente, diciendo que no se rendía, que el movimiento gonzalista estaba muy fuerte en toda la República y que eso de que don Pablo había fracasado y estaba prisionero eran puras palabras para hacerlo caer a él en una trampa. Sin pérdida de tiempo, después de recibir esta contestación, Samuel y yo, con las fuerzas de Lucero y Braulio Romero, acompañados de oficiales y Estado Mayor, un destacamento del regimiento del general César Felipe Moya, con su escolta que llevaba el coronel Francisco C. Santos, Panchito como le llamábamos todos en la región, el plan de campaña era que primero atacara Moya y después nosotros con Lucero. Cuando el combate hubiera estado bien trabado y se hubiera peleado por lo menos una hora, y así lo hicimos. El plan de campaña era que primero atacara Moya y después nosotros con Lucero. Cuando el combate hubiera estado bien trabado y se hubiera peleado por lo menos una hora, y así lo hicimos. En el camino oímos el tiroteo de combate, pero el plan se siguió al pie de la letra, y nosotros continuamos avanzando lentamente, pero sucedió que cuando llegamos a San José del Tinto, ya no se disparaba ningún tiro. Larraga huyó disperso en media hora de combate. Moya y Panchito Santos ya habían hecho prisioneros 160 hombres, y los demás huyeron en completa dispersión. Larraga, completamente solo y muy bueno para correr, pues ese siempre fue su fuerte, no paró hasta esconderse en unos bosques en el municipio de San Vicente Tancuayalaf, que se llamaban Los Juques. Ahora, con el agrarismo, no sé qué nombre tendrá esa exselva. En el botín de guerra que le agarramos a Larraga, más bien dicho, que le agarraron Moya y Panchito, figuraba una especie de archivo de Larraga, comprendiendo, según él, a todos los comprometidos en el levantamiento. Pero lo que no tuvo madre fueron 2 cartas en papel blanco, por supuesto, sin membrete, del gobernador Curiel. Una de ellas contestación a una carta de Larraga, y la otra dirigida a Larraga por el mismo Curiel. En esta última, le decía a Larraga que no se rindiera, que derrotara a Samuel para que lo pusiera en evidencia y demostrara que valía más que él.